¿Por qué es tan importante la Torre Tatlin dentro de la historia de la arquitectura si finalmente es un proyecto que nunca llegó a construirse? Hola, soy Manuel Mauricio Molina y en este video te hablaré acerca de la Torre Tatlin. Pues imagínate que este fue un proyecto para la construcción de un monumento a la Tercera Internacional, que era como un conglomerado de partidos políticos comunistas de esa época. Y estaba proyectada para ocupar el lugar que ocupa la Catedral de Cristo Salvador, que por aquella época estaba destruida. Pero como el proyecto nunca se llegó a construir, le conocemos hoy simplemente como la Torre Tatlin, en honor a Vladimir Tatlin, quien fue su diseñador y quien fue uno de los principales exponentes y fundadores de la vanguardia conocida como constructivismo, y que hizo muchos aportes al arte moderno y al arte soviético. Y también dijo Tatlin que por favor te suscribieras a este fabuloso canal. Y es que Vladimir Tatlin era principalmente pintor y escultor, pero incursionó también en la arquitectura, la invención de máquinas y el diseño de escenarios teatrales. Incluso intentó crear una cosa que servía para volar, que se llamó Letalin, pero la verdad es que esa cosa nunca llegó a volar. Pero volviendo con la torre, fue concebida como un símbolo de la reunificación de la humanidad, que había sido dividida durante la construcción de la Torre de Babel, cuando Dios hizo que todo el mundo empezara a hablar diferentes lenguas y que así no pudieran entenderse y no pudieran terminar la torre y llegar hasta el cielo con ella. Muchos autores han dicho que la Torre Tatlin está un poco inspirada en la Torre de Pisa al estar inclinada, y también en la Torre Eiffel al tener su estructura metálica completamente expuesta, pero vaya uno a saber si sí o si no. Y es que la torre está compuesta por dos espirales metálicas ascendentes que están inclinadas y apoyadas en un mástil con 4 volúmenes independientes de vidrio en su interior, con formas geométricas diferentes, y además cada uno de ellos giraba a su propio ritmo. El edificio, conformado por el volumen de abajo, era para congresos y convenciones. Era el más grande de todos y tenía forma de cubo y giraba a una revolución al año. Encima del cubo había una pirámide destinada a los órganos internacionales y giraba a una revolución por mes. Encima de la pirámide estaba proyectado un cilindro en el que debían estar las oficinas editoriales, imprentas y telégrafo, y este cilindro giraba a una revolución por día. Pero eso no es todo. Encima del cilindro había un hemisferio que giraba a una revolución por hora. No se sabe con certeza qué uso iba a tener ese hemisferio. El mástil de la torre estaba proyectado para tener una inclinación de 23 grados y ser paralelo al eje de la Tierra. La estructura estaba diseñada en acero en forma de espiral ascendente como símbolo de la libertad humana, y la torre iba a tener una altura de 400 metros, que es un múltiplo del meridiano de la Tierra. Y si la comparamos, por ejemplo, con la Torre Eiffel, que es más o menos de la misma época, iba a ser 100 metros más alta. Y ya te digo yo que la Torre Eiffel también es una obra icónica, y también la hizo una persona que no era arquitecto. Y la Torre Tatlin tenía también proyectadas unas antenas de radio en su pináculo, unos proyectores que permitieran proyectar mensajes en el cielo y pantallas gigantes que transmitieran las noticias del mundo. Entonces, como vemos, la Torre Tatlin fue un proyecto sumamente ambicioso y utópico, y que simbolizaba lo que estaba sucediendo en esa época y en ese lugar. Porque los artistas de esa época y el pueblo en general estaban muy esperanzados con el gobierno de Lenin, porque recordemos que venían ellos del régimen de los zares, que era un régimen medieval y feudal, y que había sumido al país en un atraso y en una desigualdad tenaces. El caso es que lamentablemente la torre no se llegó a construir porque el país estaba sumido en una guerra civil terrible, además del atraso, la pobreza y el subdesarrollo. Y luego de todo eso llegó Stalin al gobierno.
y eso terminó de sepultar las esperanzas de construir la torre algún día, porque ya te digo yo que a ese señor no le interesaba nada este tipo de proyectos y se esforzó mucho por censurar cualquier expresión de arte moderno o de arquitectura moderna que hubiera. Fue entonces cuando en esa época muchos artistas como Kandinsky, por ejemplo, tuvieron que salir de Rusia y migrar a otros sitios. Y a pesar de que no se construyó la torre, lo que sí es cierto es que se hicieron por lo menos 3 modelos a escala, pero lamentablemente los 3 se perdieron. Uno en Moscú, otro en París y el otro en Leningrado. Y tristemente los dibujos del proyecto tampoco se conservaron. Y es sorprendente percatarse y descubrir que la mayoría de los proyectos de los arquitectos constructivistas de esa época no llegaron a construirse, pero sí tuvieron una enorme influencia en la Bauhaus y en la arquitectura moderna y en todo lo que ocurrió después con el arte. Entonces la importancia de la Torre Tatlin radica en varios aspectos. Es uno de los proyectos más representativos del constructivismo ruso, muy utópico e icónico. Incluso hoy en nuestros días sería ambicioso construir un proyecto de estas características. Y si el proyecto existiera, sería una obra muy importante, incluso más importante que la Torre Eiffel o la Torre de la Giralda o la Torre de Pisa, porque supone una renovación en cuanto a lo estético, también genera muchos retos técnicos y constructivos y es un símbolo del arte, de la revolución y del pensamiento de la época. ¿Qué opinas tú de la Torre Tatlin? Cuéntanoslo en los comentarios. Muchas gracias por ver este video y hasta la próxima.